Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Durante décadas, la industria de la tecnología nos ha vendido esta idea, digamos, fascinante, pero bastante inexacta. O sea, nos dicen que el audio perfecto es simplemente una ecuación matemática pura de unos y ceros, ¿no? Claro, sí. Existe esta expectativa generalizada de que, bueno, si tienes un archivo digital inmaculado y le das play en tu dispositivo, pues la música simplemente debe salir impecable. Como si fuera, no sé, una transferencia de datos de un Excel cualquiera. Exacto. Es una visión súper binaria. Totalmente. Y, a ver, hasta cierto punto es reconfortante pensar de esa manera. Como que preferimos que la tecnología sea predecible. Ya sabes, una suma simple donde la información entra y, mágicamente, un sonido cristalino sale del otro lado. Pero cuando cruzamos esa frontera hacia el verdadero audio de alta fidelidad, hacia el mundo de la conversión analógica y la amplificación de precisión, pues resulta que esa ecuación matemática tan perfecta se rompe en 1000 pedazos. Sí, se desmorona por completo. Y por eso, hoy vamos a ver por qué la búsqueda del sonido perfecto, sorprendentemente, a veces requiere que le devolvamos al audio sus imperfecciones. Así que bueno, con muchísimo entusiasmo, doy la bienvenida a este análisis a fondo. Un tema fascinante, de verdad. Sí, la misión de hoy es desentrañar este complejo y a veces un poco esotérico mundo del audio audiófilo. Y queremos que esta conversación, para quienes nos escuchan, actúe como un atajo directo para mejorar radicalmente su experiencia sonora. Pero sin ahogarnos en un mar de términos de ingeniería, ¿verdad? Exactamente. Y para hacerlo vamos a poner frente a frente dos filosofías de diseño que, fíjate, son polos totalmente opuestos. Estamos hablando del Cayin RU9 y el iFi Zen DAC 3. Así que bien, vamos a desempacar esto, porque la idea no es leerles una aburrida lista de especificaciones. No, para nada. Eso lo pueden buscar en internet. Claro, la meta es entender los cómo y los porqués. O sea, cómo estas pequeñas cajas toman archivos fríos y los convierten en pura emoción. Y para empezar, pues hay que ir al corazón absoluto del asunto, que es la firma sonora. Y yo creo que el punto de partida aquí es entender que el sonido no es un estándar universal de talla única. Todo inicia con la etapa de conversión. Ajá. O sea, estos aparatos son principalmente DACs, convertidores de digital a analógico, y su único trabajo es tomar ese código informático y traducirlo en ondas de voltaje físico. Que es lo que finalmente mueven los audífonos. Exacto. Y la forma en que se construye ese puente de traducción cambia por completo lo que llamamos la firma acústica. Tomemos, por ejemplo, al iFi Zen DAC 3. Aquí vemos una elección de ingeniería sumamente deliberada al utilizar chips Burr Brown nativos. Ah, los famosos Burr Brown. Sí, porque, a ver, en la industria de los semiconductores de audio hay un debate histórico. Hay chips que están diseñados para alcanzar la fidelidad absoluta, una precisión de laboratorio que, literal, no deja escapar ni un microdetalle. Espera un segundo. ¿Pero no es ese exactamente el objetivo final? O sea, pregunto, ¿por qué alguien no querría una precisión absoluta en su música? Pues porque la precisión absoluta a menudo resulta en lo que los audiófilos llaman frialdad analítica. Frialdad analítica. Suena como a un quirófano. Es que es tal cual eso. Imagina una luz fluorescente blanca de hospital. Revela absolutamente todo, sí, pero no es nada agradable para sentarte a relajarte. Claro, te fatiga. Totalmente. Entonces, la elección de iFi por los chips Burr Brown busca precisamente escapar de esa frialdad. Su objetivo, digamos, es un sonido mucho más orgánico, más cálido, más musical. Lo que hacen es suavizar ligeramente las transiciones en los agudos para que no te fatiguen el oído después de, 3 horas de escucha. Y le añaden esa presencia natural en los bajos, ¿no? Exacto, una presencia muy agradable en las frecuencias bajas. Entiendo. O sea, es muy similar a elegir el lente para grabar una película. Un lente hipermoderno puede ser tan nítido que revela hasta la más mínima imperfección en el maquillaje del actor. Sí, ves hasta los poros. Exacto. Mientras que usar un lente clásico le da a la imagen un tono cálido, cinematográfico, que es pues simplemente más placentero de mirar. Es una gran analogía. Y bueno, hablando de lo clásico, tenemos que pasar al Cayin RU9, porque su propuesta sí que es radical. A ver, este dispositivo portátil utiliza un DAC dual de la marca AKM, específicamente el AK4493S. Que ya de por sí es un gran chip. Sí,
Pero lo que realmente cambia el juego aquí es su etapa de amplificación híbrida. Fíjate que tiene 3 opciones de timbre que puedes intercambiar con un solo botón. Un modo de estado sólido, un modo de tubo moderno y un modo de tubo clásico. Y esto es una locura, porque lo logra integrando verdaderos tubos de vacío en miniatura, los NUTube 6P1. Tubos de vacío en algo que cabe en tu mano. Sí, y aquí, a ver, es vital hacer una pausa y que nuestra audiencia entienda la diferencia fundamental entre la tecnología de estado sólido y la amplificación por tubos. Porque el estado sólido, que utiliza transistores de silicio, lo que busca es una linealidad inquebrantable. O sea, lo que entra es igual a lo que sale. Exactamente. Su meta es que la señal de entrada sea idéntica a la señal de salida, solo que con mayor volumen o amplitud, transitorios ultrarrápidos y un control total. Pero los tubos de vacío, como ese NUTube dentro del Cayin, alteran la física del sonido. Introducen algo llamado distorsión armónica par. Ok, distorsión armónica par. Sí. Y si analizamos esto de forma estrictamente matemática, es una imperfección. La señal original ha sido alterada, ha sido, por así decirlo, ensuciada. Y aquí es donde, a mí me surge un gran conflicto. Porque toda la industria del audio de alta fidelidad invierte millones y millones de dólares en eliminar la distorsión. Literalmente la palabra distorsión es el enemigo a vencer. Entonces, ¿por qué introducirla a propósito sería algo deseable? Bueno, porque el oído humano y nuestro cerebro no interpretan la música como si fuéramos un osciloscopio de laboratorio. Claro, no somos máquinas. Exacto. Lo que nosotros percibimos al escuchar esa distorsión armónica par en específico es una textura increíblemente agradable. Lo que hace el tubo de vacío es redondear esos picos agresivos de las frecuencias altas. Esos agudos que a veces te taladran el oído. Sí, sobre todo en las grabaciones digitales modernas que a veces pueden sonar muy ásperas o metálicas. El tubo rellena el sonido y crea un efecto como holográfico y una calidez que, francamente, la tecnología de puros transistores rara vez logra replicar. Literalmente convierte un sonido clínico en un sonido vivo. ¡Wow! Para visualizarlo, volviendo a la analogía visual que usábamos antes, el estado sólido es como ver un documental moderno en resolución 4K a 60 cuadros por segundo, o sea, hiperrealista. Mientras que usar el modo de tubos del Cayin es como ver esa misma película pero proyectada en celuloide de 35 milímetros. Tiene ese grano, esa textura, un carácter que envuelve toda la experiencia. Exactamente, es la textura. Y ambas vías son súper válidas, pero te ofrecen emociones muy distintas. Totalmente. Ahora, sabiendo cómo moldean el sonido, necesitamos entrar a la sala de máquinas, por decirlo así. ¿Cómo manejan estos equipos la auténtica avalancha de datos de alta resolución que reciben, digamos, de una computadora? Es una excelente transición, porque te cuento que la capacidad de procesamiento de ambos es simplemente formidable. Ambos integran procesadores de la marca XEMOS de 16 núcleos. ¿16 núcleos? Sí, en el caso del Cayin utiliza el modelo XU316. Y para darles algo de contexto a quienes nos escuchan, estos chips tienen el doble de velocidad de reloj y 4 veces más memoria que la generación anterior. ¡Wow! Es un salto enorme. ¡Gigante! Esto les permite decodificar flujos de audio masivos. Hablamos de archivos PCM a 768 kHz y formatos DSD 512. A ver. Voy a tener que ser un poco escéptica en este punto. Porque tener un procesador de 16 núcleos, que es el tipo de músculo que no se verías en una computadora portátil de gama media, dedicado exclusivamente a reproducir música, suena un poquito a exageración del departamento de marketing, ¿no crees? O sea, ¿realmente existe un impacto audible o es solo para imprimir números enormes y bonitos en la caja del producto? Pues mira, es una duda perfectamente razonable. Pero la verdad es que hay un problema técnico oculto en el audio digital que requiere toda esa potencia. Ah, ¿sí? Sí, porque el audio que viaja por un cable USB no fluye como un chorro de agua continuo, ¿sabes? Viaja en pequeños paquetes de datos. Como cajitas de información. Exacto. Y si el procesador interno no organiza esos paquetes y los alinea en el tiempo con una precisión extrema, literal, de picosegundos, ocurre un fenómeno conocido como jitter. Jitter. Sí, que son básicamente pequeñas fluctuaciones de tiempo, como tartamudeos microscópicos.
Espera, ¿y cómo suena el jitter en la vida real? O sea, ¿es como un disco rayado? No, no es tan extremo como un disco rayado. Se manifiesta más bien como una pérdida de espacialidad. Como que los instrumentos suenan borrosos. Las voces pierden definición y los agudos se vuelven quebradizos. Te fatigan muy rápido. Ah, entiendo. Te arruina la experiencia sutilmente. Exacto. Así que ese procesador de 16 núcleos no está ahí para abrir aplicaciones rápido como en una laptop. Está actuando como un director de orquesta súper obsesivo, asegurando que millones de bits de datos se formen en una fila perfecta, erradicando ese jitter sin añadir nada de latencia. Pues fíjate que tiene muchísimo sentido cuando se explica así. Y claro, todo este procesamiento se conecta al mundo real a través de diversas opciones. El Li-Fi 100 DAC 3, por ejemplo, ofrece un arsenal bastante completo en su panel. Sí, es muy versátil. Tiene la entrada USB-C y salidas de auriculares estándar de 6.3 milímetros y la balanceada de 4.4 milímetros. Pero un detalle clave, creo yo, es su salida analógica RCA en la parte posterior. Ah, ese es un gran detalle. Sí, porque incluye un interruptor para elegir entre volumen fijo o variable. O sea, esto significa que el Li-Fi puede actuar como un preamplificador para controlar el volumen de unos altavoces de escritorio activos, no solo para audífonos. Exactamente. Y además procesa completamente el formato MQA, que para quienes no están familiarizados, el MQA es básicamente como un origami de audio. Toma archivos gigantescos de alta resolución de un estudio de grabación y los pliega inteligentemente para que puedan ser transmitidos por Internet sin cortes. Algo vital si usas plataformas de streaming de alta calidad como Tidal. Exactamente. Y por su parte, el Cayin RU9 prioriza la movilidad extrema, pero sin sacrificar puertos, que es lo increíble. ¿Cómo lo hacen en tan poco espacio? Pues mira, una decisión de diseño brillante que tomaron es incluir dos puertos USB-C separados. Uno recibe exclusivamente los datos y el otro se encarga de la carga de energía. Muy inteligente. Sí, y también ofrece salidas de 3.5 y 4.4 milímetros. Suma una salida digital coaxial y, de forma bastante impresionante, añade conectividad inalámbrica Bluetooth 5.1 con soporte para códecs avanzados como el LDAC. Que para dar contexto sobre el LDAC a la audiencia, los códecs Bluetooth tradicionales normalmente comprimen muchísimo la música, quitándole detalles. Sí, la destrozan. Exacto. En cambio, el LDAC actúa como una tubería mucho más ancha, permitiendo que pase casi el triple de información de audio por el aire. O sea, recibir audio de tan alta resolución de forma inalámbrica y pasarlo por tubos de vacío en un aparato que cabe en tu bolsillo es asombroso. Es ciencia ficción hecha realidad. Totalmente. Pero, a ver, todo este procesamiento de grado militar no sirve de absolutamente nada si no hace buena sinergia física con los audífonos que están del otro lado del cable, ¿verdad? Y fíjate, es probablemente el concepto más importante para quienes desean mejorar su audio, porque la electroacústica dicta que no hay un amplificador que sea el mejor del mundo en términos absolutos. No existe el amplificador perfecto para todo. No, lo que existe es la pareja perfecta para cada tipo de transductor. Y para esto hay un principio de diseño crucial llamado la regla del octavo de impedancia. Pausa ahí. Para que todos estemos en la misma página y no nos perdamos en tecnicismos, expliquemos qué significa esta regla del octavo, pero en términos simples. Por supuesto. A ver, la impedancia es básicamente la resistencia eléctrica que el audífono le opone al amplificador. Ajá. Y la regla del octavo establece que la impedancia de salida del amplificador debe ser al menos 8 veces menor que la impedancia del audífono. Ok. ¿Y si no lo es? Si esta regla se rompe, el amplificador pierde el control físico sobre el diafragma del audífono. A esto los ingenieros le llaman pérdida del factor de amortiguamiento. Suena grave. Y lo es, porque el resultado audible son unos graves que suenan hinchados, retumbantes, totalmente descontrolados. Todo porque el amplificador no tiene la autoridad eléctrica para detener el movimiento del altavoz a tiempo. Uy, es como intentar pasear a un perro gigante con una correa elástica. Esa es la imagen perfecta. Simplemente no hay control, el perro te lleva a ti. Entonces, para hacer esto sumamente práctico para quienes nos escuchan, analicemos distintos escenarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien utiliza monitores intraurales, los famosos in-ear monitors o IEMs?
Uy, ese es un tema. Porque estos audífonos que entran directo en el canal auditivo son extremadamente sensibles. El problema clásico es que, al conectarlos a un amplificador potente, siempre hay un molesto zumbido blanco de fondo, como un siseo constante. Sí, el temido siseo. Pues para ese escenario en específico, el hi-fi incorpora un botón en el frente llamado Power Match. Ajá. Y lo que hace internamente este circuito es ajustar la ganancia general para que el piso de ruido disminuya drásticamente. Así, elimina ese siseo en audífonos de alta accesibilidad. ¡Maravilloso! Sí, pero fíjate que el Cayin resuelve otro problema monumental de los IEMs cuando escuchas a bajo volumen, que es el desbalance de canales. Cierto, que un lado suena más fuerte que el otro. Exacto. Muchos amplificadores usan potenciómetros mecánicos tradicionales para el volumen, y al girarlos apenas 1 milímetro, un oído suele sonar más fuerte, pues el Cayin emplea un controlador de volumen analógico, pero que está operado por un microchip digital, el JRC NJW1195A. Nombre largo. Sí, pero lo importante es que esto garantiza que la resistencia sea matemáticamente idéntica en el canal izquierdo y derecho, incluso al volumen más mínimo imaginable. ¡Wow! Un alivio enorme para quienes escuchan música a altas horas de la noche. Totalmente. Bueno, pasemos a otro escenario común. Los audífonos audiófilos de diseño abierto, que a menudo tienen una escena sonora gigante, son muy analíticos, pero muchas veces carecen de fuerza en las frecuencias graves, como que se sienten delgados. Sí, les falta cuerpo. Aquí el hi-fi Zendak 3 tiene una ventaja enorme con su botón X-Bass Plus. Pero la pregunta obvia que cualquiera sería es, ¿por qué comprar un aparato físico para esto? O sea, ¿por qué no usar simplemente una aplicación de ecualización en el teléfono o la computadora y simplemente subirle a los graves? Es que esa es la gran trampa del audio digital. Un ecualizador de software digital altera los algoritmos de la señal. Al forzar las frecuencias bajas digitalmente, muy a menudo terminas comprimiendo el rango dinámico de toda la pista y se pueden generar recortes de señal. Terminas empastando las voces. Lo arruinas. Claro, lo ensucias todo. Exacto. En cambio, el X-Bass Plus del hi-fi es un circuito puramente analógico. Lo que hace es alterar físicamente el voltaje en el rango exacto de 5 a 100 hercios. O sea, lo hace por hardware. Por hardware. Potencia físicamente el impacto del subgrave sin entrometerse en absoluto con las frecuencias medias. Así, las voces y las guitarras acústicas permanecen prístinas, mientras que el bombo de una batería recupera todo su peso físico. Es una mejora real y tangible, sin duda. Y bueno, el último escenario de audífonos, los de tecnología planar magnética, o cualquier audífono de diadema que sea muy difícil de mover. ¿Los famosos devoradores de energía? Exacto. Algunos transductores no necesitan voltaje, necesitan un torrente masivo de corriente eléctrica para funcionar correctamente. Y aquí es donde el pequeño Cayin RU9 muestra los dientes. ¿Oh, sí? Cuenta con un modo DC, un Hyper Mode, que cuando recibe alimentación externa empuja hasta 1000 milivatros a 32 ohmios por su salida balanceada. Es una locura para algo de ese tamaño. Es una cantidad de potencia brutal para un dispositivo de bolsillo, suficiente para someter con total autoridad a casi cualquier audífono exigente del mercado. Lo cual de hecho nos lleva directamente al factor de la ergonomía y cómo estos dispositivos encajan en el día a día. Hablemos del impacto del diseño y, crucialmente, de cómo obtienen su energía. Sí, porque la energía es, literalmente, el alimento de la fidelidad. Un audio limpio requiere electricidad limpia. Lógico. El hi-fi Zendak 3 opera de manera muy conveniente, se alimenta directamente desde el cable USB-C de la computadora, pero te ofrece la posibilidad de conectarle un adaptador de corriente externo de 5 voltios. Y la razón de hacer esto es fascinante. Resulta que las fuentes de poder de las computadoras están llenas de ruido eléctrico y picos de voltaje creados por los ventiladores, las tarjetas gráficas, todo eso. Es un entorno eléctrico muy ruidoso. Exacto. Entonces, al conectar el hi-fi a la pared con una fuente externa limpia, el cable USB pasa a transportar única y exclusivamente datos. Al divorciar los datos de la energía, aíslas el circuito de audio de toda esa contaminación electromagnética. Claro. Y por su diseño, el hi-fi es claramente un equipo estacionario, o sea, de escritorio. Por otro lado, el Cayin RU9 toma una ruta totalmente enfocada en el movimiento continuo. A ver,
Pesa apenas 150 gramos e incluye un panel trasero compatible con MagSafe. Súper práctico. Sí, junto a un pequeño cable de conectores curvos. Está diseñado para pegarse magnéticamente a la parte trasera de tu teléfono inteligente y ser casi imperceptible en la mano. Y para no agotar la batería del teléfono, pues incluye su propia batería de 2000 miliamperios. Que suene muy bien, pero... Pero aquí es necesario ser muy transparentes. Esa batería apenas otorga entre 3.5 a 4.7 horas de autonomía real. Para un vuelo internacional, pues te quedas corto. Es que es un compromiso ineludible de la ingeniería. Mantener tubos de vacío a la temperatura correcta y además alimentar procesadores XEMOS de 16 núcleos. Eso exige un consumo energético altísimo. Es como intentar poner el motor de un coche deportivo de altísimo rendimiento en un chasis diminuto, ¿no? Tal cual. O sea, la velocidad y la potencia van a ser increíbles, pero el tanque de gasolina se va a vaciar en un abrir y cerrar de ojos. Además, es como un vampiro magnético que se pega a tu teléfono. Te perdona si usa su propia batería, hasta que lo conectas a la pared y se transforma en un monstruo de escritorio. Afortunadamente, Cayin pensó en esto al diseñar sus 3 modos de energía. Puedes usar su batería interna, extraer energía de forma forzada del teléfono al que está conectado o recibir corriente continua externa, lo que enciende ese Hyper Mode que mencionamos, transformando radicalmente su rango dinámico. Y esa adaptabilidad nos permite evaluar el último gran punto de comparación de hoy, que es el desempeño práctico. Porque, más allá de los milivatts y los chips, ¿cómo sobreviven estos dispositivos en los entornos reales donde la gente trabaja y viaja? Exacto, en la vida real. Si evaluamos el entorno de un escritorio de oficina o, digamos, un estudio en casa. Ahí el iFi Zendac 3 toma la corona sin ningún esfuerzo. Sin duda. Tiene ese característico diseño trapezoidal que de hecho te permite apilar otros equipos de la marca encima. Su panel frontal cuenta con una perilla de volumen física, analógica, súper grande y con una resistencia táctil muy satisfactoria al girarla. Es un placer usarla. Y al tener las conexiones traseras para altavoces, está diseñado para ser el centro de mando absoluto. O sea, tú te sientas, giras el dial y tienes control sobre todo el ecosistema de audio de tu escritorio sin siquiera tocar la computadora. Exacto. Es la ergonomía de sobremesa perfecta, hecha y derecha. Pero si el escenario cambia al asiento de un avión, un tren bala o, no sé, simplemente caminar por la calle, el paradigma cambia por completo. El Cayin RU9 fue forjado para el exterior. Sí. Sin embargo, para que un sistema basado en tubos de vacío pueda salir a la calle sin morir en el intento, los ingenieros tuvieron que resolver un obstáculo mecánico aterrador, el efecto microfónico. He leído sobre eso en los foros de audio clásico. Si alguien golpea ligeramente la mesa donde descansa un amplificador de tubos tradicional, inmediatamente escucha un zumbido agudo o un ping a través de los altavoces. Exacto, ping. Sí, similar a golpear una campana de cristal. Es que es un fenómeno físico directo. Dentro del tubo de vacío de cristal hay filamentos de metal que están flotando. Y cualquier vibración externa hace que ese filamento vibre físicamente, alterando el flujo de electrones. Oh, ya veo. Entonces, esa perturbación mecánica se convierte instantáneamente en una señal eléctrica que el equipo amplifica. Imagina el desastre de llevar un tubo de vacío caminando por la calle, o peor, en un avión con turbulencias. La música sería inescuchable, estaría cubierta de tintineos constantes. Claro, un dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? La solución de Cayin para el RU9 es un verdadero milagro mecánico. Lo que hicieron fue suspender el tubo NuTube dentro de una matriz de silicona, diseñada a medida para absorber impactos, y además lo montaron en una placa de circuito impreso flexible. O sea, el tubo literalmente flota y se balancea dentro del chasis de aluminio, totalmente aislado de los golpes de la carcasa externa. Es de verdad alucinante pensar en el contraste de tecnologías. Es una obra de arte. O sea, lograr meter una tecnología cálida e imperfecta que usaban nuestros abuelos dentro de un pequeño bloque de aluminio pegado a un teléfono satelital, subirse a un vuelo comercial con turbulencias severas y que todo suene inmaculado sin un solo zumbido mecánico. Sí, ni uno solo. Es el triunfo definitivo de aislar un mundo acústico dentro de un entorno caótico. Totalmente. Y, a ver, al observar todo este nivel de ingeniería,
Queda claro que ambas alternativas persiguen la excelencia sonora, pero lo hacen desde trincheras filosóficas totalmente opuestas, que satisfacen necesidades muy, pero muy distintas. Completamente de acuerdo. Y bueno, para destilar todo este profundo análisis en conclusiones claras basadas en los datos para nuestra audiencia, el iFi Zen DAC 3, que tiene un costo aproximado de $229, es la recomendación definitiva para quien busca establecer un centro de mando sólido y accesible. Totalmente recomendado. Con esa firma de sonido cálida y relajante cortesía de Burr Brown, su ecualización analógica X-Bass Plus y su capacidad para preamplificar altavoces, es el ancla perfecta para elevar drásticamente la calidad de sonido de una oficina en casa. Es una compra segura. Sí. Por el otro extremo, el Cayin RU9, que está posicionado alrededor de los $499, es el pináculo de la portabilidad extrema. Es para los nómadas sonoros que exigen potencia bruta de 1000 milivatios, conectividad inalámbrica, pero sobre todo la magia intangible y la calidad de los verdaderos tubos de vacío en cualquier rincón del planeta. Y fíjate que, al analizar ambos equipos, y en especial el nivel extremo de integración y miniaturización que ha logrado Cayin, a mí me surge una pregunta inevitable sobre el futuro de esta industria. A ver, cuéntame. Considerando que un aparato que cabe en la palma de tu mano ya es capaz de empujar semejante potencia limpia, aislar mecánicamente cristales al vacío y albergar cerebros de procesamiento de 16 núcleos sin latencia, ¿acaso estamos frente al inminente final de los clásicos y gigantescos amplificadores de escritorio? ¡Guau! O sea, llegará pronto el día en que tener una torre de audio de 10,5 kilos de altura sea visto simplemente como, no sé, un capricho redundante frente a lo que estos dispositivos de bolsillo pueden hacer. Es un cambio de paradigma que desafía décadas de tradición audiófila. Es un pensamiento provocador y muy, muy real, porque históricamente la mentalidad siempre ha sido que un mayor tamaño físico equivalía a un mejor sonido y mayor potencia, ¿no? Exacto. Cajas enormes. Y hoy vemos cómo esa magia electromagnética cabe adherida a la espalda de un dispositivo móvil. Y bueno, así como iniciamos este análisis desmitificando la idea de que la música digital es solo una suma fría de ceros y unos, revelando el arte oscuro detrás de la conversión y la amplificación, esperamos que este recorrido les haya brindado a todos el conocimiento necesario para transitar por este paisaje sonoro con muchísima más confianza. Estoy seguro de que así será. Les invitamos a seguir cuestionando la forma en que escuchan, a explorar cómo el hardware transforma las emociones y, por supuesto, a seguir descubriendo su música favorita en su máxima expresión posible. Hasta la próxima.